Muy buenas noches al público en general. Mi nombre es Javier Molina Gutiérrez y esto es La Música del Derecho, su querido programa. Hoy estamos en una versión podcast, en una versión de conversatorio con mi querido compañero Maximiliano Narváez Ruiz, quien nos va a platicar un poco acerca de derecho parlamentario, el cual es una materia esencial para el derecho mismo, porque pues en un estado como el mexicano, en un estado democrático constitucional de derecho, debemos de tener cuestiones tan importantes, debemos de tener conocimiento tan trascendental como el derecho parlamentario. Entonces, mi querido Maximiliano Narváez Ruiz, antes de poder pasar a este conversatorio, es menester platicar un poco y sobre todo presentarte como es debido. Mi querido compañero ha participado en la organización de conferencia Migración de Derechos Humanos, impartida por el magistrado constitucional del Poder Judicial de Chiapas, el licenciado Mario Ruiz Coutinho. Organización de conferencia Elementos Fundamentales de Proceso Penal Acusatorio, Derecho Penal, impartido por el licenciado José Luis Vicente García, en la organización de conferencia Prevención del Delito de Robo de Vehículo, impartido por la doctora Maura Esther Bravo Hernández, Organización de Conferencia Procuración de Justicia y Sistema Anticorrupción, impartido por el licenciado Rogelio Eleria Estrada, fiscal anticorrupción del Estado de Chiapas, participación en el primer Congreso Internacional Cultura de Paz, Necesidad del Siglo XXI, participación, primer Congreso Internacional Derecho Judicial, organización de la Conferencia Magistral Proceso Electoral 2021, organización del Foro Académico La Autoridad Electoral en el Proceso Electoral del 2021, por el licenciado Arturo de León Loredo, consejero presidente de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral de Chiapas, organización de las conferencias Los retos de la 64ª legislatura, impartido por el senador Noé Castañón Ramírez, y sobre todo una visión de liderazgo juvenil en razón a ser dirigente juvenil del grupo universitario Jóvenes FADE UNACH en la Facultad de Derecho, Campus San Cristóbal, participación en el Club de Oratoria Hugo Armando Aguilar, organización de visita guiada a la Biblioteca Central de la UNACH y al Centro de Prevención y Tratamiento de Adicciones del Estado de Chiapas, participación en el primer taller de verano México en Curso 2019, organizado por Movimiento Ciudadano en la Ciudad de México, participación como diputado juvenil en el noveno Parlamento Juvenil Rosario Castellanos 2019, secretario técnico del noveno Parlamento Juvenil, consejero técnico suplente, turno matutino, Facultad de Derecho UNACH, vocal del Comité de Protección Civil, participación en el Parlamento Juvenil 2020, Juventud Unida en la Distancia, secretario de la Comisión de Educación del Parlamento Juvenil 2020, Juventud Unida en la Distancia, y sobre todo la participación de mi querido compañero en el Seminario de Formación Política Ciudadana, organizado por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión y Disruptivo Político. Esto nos quiere decir que nuestro querido compañero tiene una amplia gama de conocimiento en la materia y pues, ¿quién mejor que mi querido Max para comenzar acerca del derecho parlamentario? ¿Nos podrías platicar un poco acerca de esta materia que es tan importante para el derecho, por favor? Estimado Javier, complacido con la invitación que nos hiciste hace unas semanas y muy agradecido de poder estar acompañándote esta noche, pues para platicar un tema de suma importancia y que en las próximas semanas, a través de las elecciones, van a dar mucho de qué hablar, ¿no? Bueno, pues como todos sabemos, uno de nuestros tres poderes, de los tres poderes que conforman el Estado mexicano, pues es el poder legislativo, ¿no? El poder legislativo está conformado de manera bicameral por una Cámara de Senadores y por una Cámara de Diputados. En este sentido, el derecho parlamentario considero, desde un punto de vista personal, que es el conjunto de normatividades que regulan la relación jurídica política entre los parlamentarios, además también de la organización y la función del Congreso de la Unión, ¿no? En ese sentido, es sumamente amplio el debate, la discusión acerca del derecho parlamentario,
que pues por eso debemos de estar sumamente informados en estos tiempos y más en estos momentos, ¿no? Que son de definición política en México y en este caso en Chiapas, ¿no? Claro, tienes absolutamente toda la razón y pues te agradezco enormemente por la definición porque si te das cuenta, y esto es una cuestión que me he tomado el tiempo de investigar, el derecho parlamentario no tiene el auge que debería de tener, porque si te das cuenta, nosotros lo conocemos como verdaderos juristas y muchas personas también conocen acerca de este tema, por ejemplo, no de manera directa, podría decirlo yo, Claro, sino que de una manera indirecta. Por ejemplo, le preguntas a una persona y tú le dices, no, que quiénes son los facultados para crear la normatividad misma. Y pues claro, obviamente te va a decir que el ente legislativo competente, en el caso, por ejemplo, del estado de Chiapas, pues tenemos un ente federal, el caso de Chiapas es estatal, y en el caso del federalismo que tiene México, el ente federal es por parte del centro de los poderes, que pues es la Ciudad de México. claro. Entonces, lo que he investigado y lo que he experimentado, y me gustaría tu punto de vista, como primer punto a tocar, para después pasar a unas preguntas que yo elaboré, que no se le da toda la importancia que merece el derecho parlamentario. Entiendo. Sí, mira, eh, te, voy a ser muy puntual en específicamente en el inicio de este conversatorio. Eh, el derecho parlamentario en México y en otras naciones no existiera o no existiría, vaya, si nuestra forma de gobierno no fuera una democracia representativa. No sé si me doy a entender. Existen diversas formas de gobierno, como lo son las dictaduras, las monarquías, los virreinatos, Sí, no. este, diversas formas de gobierno, ¿no? El autoritarismo, entre otros, ¿no? En este caso, cuando existe una verdadera democracia y en este caso una democracia representativa en México, pues nos permite tener elecciones libres en el que los ciudadanos de manera voluntaria elijan a sus representantes populares y que serán quienes conformen ambas cámaras, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Sí, En no. este sentido, yo soy muy claro en eso. ¿Por qué? Porque el Congreso es el centro político de nuestra nación y en este caso en Chiapas, pues de nuestro estado, ¿no? Es donde se debaten, donde se discuten diversos temas políticos, sociales, Claro. pues que aquejan aqueja a la ciudadanía, ¿no? Claro, tienes absolutamente toda la razón, porque si te das cuenta, nosotros vemos un montón de temas jurídicos como estudiantes de derecho, pero realmente estos temas deberían de ser no solamente para nosotros, sino debería de ser tomada en cuenta por toda la ciudadanía, que para hacer un verdadero pensamiento político más fructífero, yo lo podría denominar así, para por ejemplo, me doy a entender que todas las personas estén no sería la palabra metida, sino Inmersa, inmersas dentro de todas las cuestiones políticas y obviamente de lo político, pues es menester la relación legislativa, que es muy importante. Entonces, claro, todas estas cuestiones de derecho legislativo y pues pasando ya al plano parlamentario, son cuestiones muy importantes y podríamos pasar todo este conversatorio platicando acerca de derechos que, si bien nuestra constitución no tiene, tomando en cuenta tratados internacionales, convenios internacionales, incluso ya tomado en cuenta por la Suprema Corte, denomina un carácter que se llama interamericano, porque la parte interamericana es claro, del sistema, por ejemplo, los tres sistemas más importantes de derechos humanos, el sistema universal, los dos sistemas, universal, regional
y del regional se divide en el sistema europeo, interamericano y africano. Entonces a nosotros nos toca el sistema interamericano por ser parte del continente americano y pues este cúmulo de ideas que te estoy planteando es porque el derecho mismo, el derecho parlamentario, ha cambiado tanto a día de hoy que ya se utiliza un cúmulo de normas que a veces no son del todo nacionales, sino que acatamos incluso ya normatividad internacional de derechos humanos, obviamente, porque pues hasta en tratados internacionales hay jerarquías y pues se ha desarrollado tanto el derecho parlamentario que por ello tengo 5 preguntas que platicarte a lo largo de este conversatorio y pues empezaría con la primera. ¿Cómo ves, mi estimado compañero, el sistema jurídico mexicano en razón al derecho parlamentario? Mira, qué buena pregunta me estás haciendo. La verdad me da mucho gusto que tengamos, no sé, la noción de la importancia del derecho parlamentario. Mira, el derecho parlamentario es muy singular, ¿no? Las normas que rigen este derecho son muy, ¿cómo te podría decir? Diferentes a las normas que rigen a otros entes jurídicos o a otras instituciones o a otros órganos institucionales. ¿Por qué? Por lo mismo que como es el centro de debate, el centro de discusión de ideas o de temas políticos, sociales de nuestra nación, tienen que tener muy bien establecidas sus normas, ¿no? Claro. En ese sentido, si te soy muy honesto, yo creo que el sistema jurídico mexicano en relación al derecho parlamentario, pues existen algunas normas que son muy rígidas y que, pues a raíz de todo este positivismo que tenemos del siglo XIX en adelante, pues sí deben de regularse, deben de modificarse algunas normas, ¿no? En ese sentido. Por lo mismo de que pues los tiempos, las etapas de nuestra historia, pues están en constante cambio, ¿no? Claro. ¿No? Ahora, si tú me preguntaras acerca de la conformación del derecho parlamentario en el sistema jurídico mexicano, pues es muy claro, ¿no? En el sentido de que está conformado de manera bicameral por una Cámara de Senadores y por una Cámara de Diputados. Una Cámara de Senadores que está conformado por 128 senadores, de los cuales 64 son elegidos por dos principios. Vaya, la elección de los senadores y de los diputados es a raíz de dos principios. Bueno, de tres, pero tres en un solo caso, en el caso de los senadores, dos en el sentido de los diputados. 300 diputados son elegidos por el principio de mayoría relativa, ¿no? Y 200 diputados son elegidos por el principio de representación proporcional. ¿Cuál es el principio de representación proporcional? Pues es la fuerza que tienen los partidos a raíz de las candidaturas que se ganaron en mayoría relativa, es la fuerza que tienen en esos territorios y por ende es la asignación de los diputados que les toca, ¿no? En ese sentido. Ahora, en la Cámara de Senadores, que son 128 senadores, 64 son elegidos por mayoría relativa. No sé si estés enterado, en nuestro estado son 4 senadores. En este caso, son 2 por mayoría relativa, 1 por primera minoría y el último, en este caso, sería por representación proporcional, ¿no? En ese caso, pues yo no tengo inconveniente con lo establecido en nuestro sistema jurídico mexicano, pues porque es muy claro, ¿no? Ahora, algo que creo que es de suma importancia es, yo a veces escucho a los ciudadanos reclamos, ¿no? Reclamos a sus representantes populares, en este caso los diputados y los senadores, de que por qué no se han cumplido las demandas que ellos han pedido,
que les han solicitado, ¿no? Pero lo que ellos no saben es de que una vez que estos representantes populares asumen el escaño, ya sea diputado o senador, sí, claro, esos representantes populares llegan por la elección de ellos, pero una vez que llegan esos escaños, o sea, ya no es solo una pequeña parte, sino representan generalmente a nuestra nación, o en este caso, en nuestro estado, pues a Chiapas, Claro. ¿no? En ese No, sentido, sí, adelante. no, sí, absolutamente concuerdo totalmente contigo porque es muy importante estar, a mi punto de vista, informado para poder así como tú estás planteando, poder dar un punto de vista acerca de un tema específico. Por ejemplo, el derecho legislativo, el derecho parlamentario. Claro, Desde este punto de vista, también algo que veo en la sociedad es que se dan muchos puntos de vista, pero sin saber realmente que tenemos una división de poderes, porque a veces le pedimos de más al ejecutivo, a veces le pedimos de más al legislativo, o a veces le pedimos, bueno, casi no se da en el Estado mexicano que nos paremos en huelga afuera del Poder Judicial de la Federación. Siento que es más ante el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, pero siento que las demandas de la población, como lo ves tú, mi querido Max, se hacen en muchas cuestiones, en muchas ocasiones, no tomando en cuenta que tenemos tres poderes en México. claro. Sí, sí, desde luego, como al principio te decía, el poder legislativo es el centro político de nuestra nación. Claro. Ahí es donde se debaten todos los temas de suma importancia pues de suma importancia, lo vuelvo a decir, en beneficio de los mexicanos, ¿no? Claro. De los ciudadanos que conforman nuestra nación, ¿no? Está el poder ejecutivo y está el poder judicial. Claro, también son poderes muy, muy importantes, ¿no? Y que si esos poderes no existieran, pues básicamente tampoco podría existir el poder legislativo, porque pues no sería una democracia entonces, ¿no? Estaríamos hablando de otra forma de gobierno, Sí, claro, totalmente de ¿no? acuerdo contigo, porque si te das cuenta, nosotros, bueno, nosotros no, la Constitución, ¿y quién es el encargado de la Constitución? Pues el Congreso de la Unión, de acuerdo a sus dos cámaras. Y si te das Claro, cuenta, no podemos decir que el poder legislativo, bueno, a mi punto de vista, es lo máximo, pero también a mi punto de vista es una parte sumamente importante porque si te das cuenta, si agarramos el poder legislativo, eh, dentro del poder legislativo, pues obviamente está la normatividad misma, tomando en cuenta la Constitución, y en la Constitución se dan las atribuciones a los tres poderes, o sea, al poder claro, legislativo, al poder ejecutivo y al poder judicial. Entonces, no es que el derecho legislativo sea tan importante, pero podemos decir que es el poder que organiza los demás poderes. No sé cómo tú lo claro. veas. Sí, desde luego tienes mucha razón, ¿no? Como tú dices, los tres poderes son muy importantes. Siempre hay consenso, siempre debe haber la suma de voluntades. Sí, claro. Yo sé que en nuestro país la autonomía de cada uno de los poderes a veces es puesta en duda por las decisiones que toman los mismos representantes de esos poderes, pero que pues sin embargo creo que el constante trabajo, la suma de esfuerzos por parte de ellos eh, se puede llegar a crear o a fortalecer, mejor dicho, un Estado de Derecho, ¿no? Tú lo Mira, has y te dicho, voy mi a comentar querido. algo. Te No. voy a comentar algo que yo siento que es de suma importancia porque a veces se demerita el trabajo de los diputados o en este caso de los senadores. Muchos dicen, no, es que los senadores, los diputados ganan mucho dinero y solo se presentan 2 días a trabajar, que son martes y jueves que trabajan
trabaja la sesión ordinaria del Poder Legislativo. Pero lo que no saben es de que en el Poder Legislativo existen comisiones, ¿no? Comisiones en donde se debaten, se discuten proyectos de ley, decretos, modificaciones, y tú no sabes si esas asambleas, esas reuniones puedan llevar 1 hora o se puedan alargar hasta más de 6, 7 horas, ¿no? Entonces, cuando ya son las sesiones ordinarias, que son martes y jueves, pues prácticamente presentan lo que con anterioridad se ha trabajado, ¿no? Entonces, yo creo que la ciudadanía en ese sentido debe de estar informada, pues, a efecto de que se le dé la importancia que merece a la hora de elegir a nuestros diputados, a nuestros representantes populares, ¿no? No, sí, absolutamente, absolutamente de acuerdo, porque además de que solo trabajen 2 días, si te das cuenta, creo que esto no está regulado en la Constitución y qué mejor que preguntarle a un experto en derecho parlamentario como tú, que creo que no está Ahí regulado, vamos, ahí vamos. creo que no está regulado, mi querido Max, eh, que cada diputado o cada senador tenga una comitiva especial de investigación, por ejemplo, porque cada diputado o cada senador, de acuerdo al partido en el que estén, tiene como que un pensamiento. Por ejemplo, actualmente vimos el famoso derecho humano que no está consagrado en la Constitución, el famoso derecho humano al libre desarrollo de la personalidad que muchos diputados toman en cuenta de acuerdo a la Suprema Corte de Justicia y de acuerdo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque emite jurisprudencia al respecto. Entonces, ¿por qué tocó este tema? Porque creo que en la Constitución no está especificado que cada diputado o cada senador tenga como que una comitiva especial, asesores jurídicos, todas estas cuestiones, sino que cada partido, cada caso particular, como que se organizan a libre albedrío. Tengo presente eso, ¿verdad? Mira, no existe una comitiva, o Ajá. sea, específicamente para un diputado. Existen comisiones, Ah, ok, ¿no? ok. Y lo de su organización y el funcionamiento de cada uno de ellos sí está normado, sí está regulado. Internamente existe un reglamento. Es el reglamento interior del Honorable Congreso de la Unión. Esa normativa pues se encarga de la conformación de las comisiones, de qué comisiones se van a crear. Déjame decirte algo. Antes de las elecciones del 2018 y con este cambio, con la transición de régimen de un gobierno de suma derecha a un gobierno de izquierda, como lo es en este Claro, caso, claro. anteriormente existían más de 70 comisiones en el Congreso, ¿no? A veces, o sea, era, por lo que estuve analizando, a veces habían comisiones que ya no alcanzaban diputados, Sí, sí, por sí. lo mismo del exceso de comisiones. Claro. Con la entrada de ¿Gobierno? este nuevo gobierno y con el tema o, ¿cómo te podré? Con la bandera de la austeridad, Claro. se reducieron esas comisiones, se reducieron de 70 a 45. Tengo entendido que están en 45 y 46 para 45 para la Cámara de Senadores y 46 para la Cámara de Diputados. Corrígeme, la verdad es que no tengo bien el Pero dato exacto. es una aproximación, sí, sí, sí. Claro, este, ¿a qué quiero llegar con esto? En esas comisiones es donde los diputados, con los trabajos legislativos que realizan día con día, es donde expresan las situaciones que aquejan a México. En este caso, en nuestro estado, que aquejan a Chiapas. En el Congreso, aquí en el Congreso Estatal, existen comisiones. Comisión de Educación, Comisión de Juventud y Deporte, diversas comisiones, ¿no? Entonces, ahí es donde debaten esas ideas y sale un producto final de eso para regular esa situación
que aqueja la realidad social, Sí, claro. ¿no? No, nos estás dando un megapunte, la verdad, porque te soy bien sincero, yo desconocía este caso, yo no sabía que se dividía en comisiones, porque últimamente mi tiempo, mi mente ha estado enfocado en cuestiones de derechos humanos que se relacionen con derecho Adelante. parlamentario, con todas estas cuestiones. Entonces veo como que más las problemáticas del ente legislativo, de las normas convencionales, todas estas cuestiones. Y la verdad, qué buen dato me acabas de dar, porque yo sí desconocía estas comisiones. Y pues sí tenía presente el aspecto de que se tenía un reglamento interno por cada legislatura, y es súper importante tomar esto presente para el derecho, porque si te das cuenta, aunque no esté previsto en la Constitución, se tiene como tú bien acabas de mencionar, un reglamento que regle el funcionamiento interno. Me imagino que en este mismo Claro. reglamento se ve, por ejemplo, ¿nos podrías explicar también un poquito acerca de la mesa directiva? Porque yo ahí sí tengo un poco de dudas. Ah, sí, Este, claro. Sí, sí, desde luego. Mira, mira, no soy muy experto en ese sentido, pero pues con lo poco que sé, lo poco que sé te lo voy a expresar. Perfecto, sí. Eh, Existe internamente en el Poder Legislativo, en el Congreso, existe una mesa directiva y una junta de coordinación política. La Junta de Coordinación Política está conformada por un presidente y por todos los líderes de los grupos parlamentarios que conforman el Congreso. La mesa directiva está conformada por un presidente, por dos vicepresidentes y dos secretarios técnicos que se encargan de modular, de moderar las sesiones ordinarias y la comisión permanente, ¿no? Claro. Una vez que finalizan las sesiones ordinarias y se podría decir que eh, termina el periodo de sesión, se, se, establece la comisión permanente, ¿no? Claro. Que es la que se encarga de analizar, de debatir aquellos temas que no se pudieron tocar en las sesiones ordinarias, ¿no? Claro. Espero más o menos por No, 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 ahí sí, haber, ya me ¿no? ubicaste un poquito más. Y es súper Mira, la importante. mesa directiva, las mesas directivas son renovadas cada año, Ah, ok. ¿no? Al año se realiza una elección interna en el Congreso, se nombran a los presidentes, se nombran a los vicepresidentes y a los secretarios técnicos, ¿no? Esto a Sí, sí, través sí. del voto de cada uno de los senadores o en la Cámara de Diputados, pues de los legisladores, los diputados, ¿no? Ah, perfecto. Te agradezco de verdad enormemente esta información, porque es muy importante no solo tener presente los diputados y los senadores, sino que también es importante tener presente la organización misma que Claro, tiene el ente, podríamos decir, el ente llamado ente legislativo, que pues si te das cuenta, un pensamiento súper importante tomar en cuenta es que así como nosotros decimos los poderes de la Unión, que es el poder, obviamente, los tres poderes, la división, legislativo, judicial y ejecutivo a nivel federal, también tenemos estos tres poderes a nivel estatal, porque pues tenemos el Poder Judicial del Estado de Chiapas, el Ejecutivo, pues es que es el gobernador de Chiapas, pues el ente legislativo, que pues el Honorable Congreso de la Unión del Estado de Chiapas. Pero pues avanzando más con este conversatorio, mi querido Max, ¿cómo ves el derecho parlamentario mexicano y qué cuestiones a tu punto de vista podrías cambiar? No sé, por ejemplo, para decir que para poder eficientar el trabajo legislativo. sí, sí, mira, déjame decirte algo. A ver, platícame. La normatividad que rige internamente dentro del Congreso, Ajá. eh, este, existen leyes muy rígidas, ¿no?
Y esas leyes rígidas a veces provocan que exista una discusión muy airada, muy acalorada Claro. internamente en el Congreso. Por eso, una de las características principales del derecho parlamentario es que debe de ser flexible en todo momento. ¿Por qué? Existen normas rígidas con anterioridad que no han sido cambiadas y que pueden ser cambiadas en el cambio de las legislaturas, ¿no? Sí, Esto claro. a efecto de que cada tema que se toque, pues pueda ser un poco, no sé, un poco más analítico, un poco más consciente, en ese sentido, ¿no? A efecto de, pues, yo sé que siempre en un debate, en una discusión, a veces los ánimos pueden Sí, claro. sobreexaltarse, ¿no? Pero Fíjate pues que, yo creo que en ese sentido, ¿yo qué cambiaría? Yo cambiaría en esta parte del reglamento interno del Congreso, cambiaría algunas normas que ya son muy, o sea, que ya están muy, que ya están eh, superadas, podríamos decir, que ya el sí, mismo claro, desarrollo jurídico, ajá, que ya son un poco, no sé si esté correcto el ambiguas, término, antiguas, ajá, antiguas o o obsoletas, ambiguas, sí, 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 exacto, sí, sí, en ese no, sí, sentido. tienes toda la Yo razón. cambiaría eso, ¿no? Sí, claro. Yo te doy mi punto de vista, tienes toda la razón, porque siento que tiene tanta importancia el ente legislativo en cualquier estado del mundo que no solo debemos de tomar en cuenta que tenemos, por ejemplo, las atribuciones del ente legislativo, las obligaciones, todas estas cuestiones en la Constitución, sino que debemos de eficientar aún más en los reglamentos internos, como tú bien has expresado, porque pues Claro, podemos tener las normas, pero pues ¿cómo va a ser la práctica? Como muchos juristas dicen, una cosa es la teoría y otra cosa es la exacto. práctica. Es muy cierto, una cosa es la teoría, otra cosa es la práctica, y a mi punto de vista, sumando la teoría con la práctica, pero una muy buena práctica a mi punto de vista, porque pues el derecho está en constante evolución, podría decir yo, en el ámbito de teoría, de derechos humanos, de miles de cuestiones, pero en el Sí, ámbito práctico, como es una cuestión de soberanía mexicana, como ahí no claro. tenemos una cuestión de práctica normativa internacional que se jale a México, no, ahí podríamos decir que impera más una normatividad soberana del Estado mexicano, entonces ahí como que nos estancamos a todas estas cuestiones, a menos que algún diputado, algún senador emita alguna cuestión que todos estén de acuerdo y se cambie. Pero pues a mi punto de vista es realmente importante la práctica junto con la teoría. Pero pues avanzando aún más con este conversatorio, mi querido Max, ¿cómo ves las candidaturas independientes? A ver, platícame. Qué bueno que tocas este tema de candidaturas independientes. Eh, el semestre pasado yo llevé Derecho Electoral con el doctor Jacobo Mérida Cañaveral de la Facultad de Derecho. Y había algo que esta pregunta que tú me acabas de hacer acerca de las candidaturas independientes, yo se la hice al doctor y le dije, bueno, inclusive yo hasta le mencioné que era novedoso. Le Claro, dije, realmente. le pregunté, ¿por qué es novedosa las candidaturas independientes? Pero déjame decirte algo, estimado Javier, las candidaturas independientes no, vaya, no es algo nuevo. Sí, Antes de la creación de los partidos políticos en la época de 1857, 1917, 1824, existían las candidaturas independientes, no existían los partidos políticos. ok. Las candidaturas independientes deberían estar conformadas por personas con ciertas características que establecía la constitución de ese entonces, pero que no era necesario que formara parte de un partido político, ¿no? Claro. Ahora, ¿por qué se puso tan de moda? ¿Por qué en los últimos años se ha venido tocando mucho este tema de las candidaturas independientes?
Yo creo que viene todo esto a raíz de un hartazgo social, Claro, ¿no? Esto es mi punto de vista. Un hartazgo social hacia los partidos políticos, ¿no? A veces llega un momento en el que, en el que los ciudadanos pues dicen, no, pues es que este partido político ya estuvo por mucho tiempo, no hizo bien las cosas, le demos la oportunidad a otro. Luego ese otro pues hace lo mismo, no, claro. no, no da los resultados, no cumple las expectativas Es que como había algo, planteado. Ajá. perdón que te interrumpa, es como algo cíclico, si te das cuenta, de que podemos ver, no sé, un partido que no cumpla con las expectativas de los ciudadanos, ahora podemos ver un candidato independiente, a lo mejor no va a cumplir, entonces es como un círculo constante y que Claro. es como un círculo constante. Y otra cosa, hago un hincapié rapidísimo, ahorita que me dices que las candidaturas independientes eran tomadas en cuenta en siglos pasados. Tienes absolutamente toda la razón. Eso también lo estoy estudiando ahorita a la par de derechos humanos y a la par de derecho electoral. E incluso está bien curioso porque ahora solo los civiles, bueno, pues sí, solo los civiles generalmente son los que acuden al llamado de sus derechos políticos para contender en las elecciones de su país. Pero si nos vamos a la historia, realmente los que usaban estas candidaturas independientes, a mi punto de vista, o cómo lo ves tú, eran los generales, eran los golpistas, eran los sargentos, los militares, la parte de la milicia, no tenían un partido. Se les caracterizaba con ciertos privilegios, ¿no? Claro. O sea, los militares en esos entonces, los empresarios, pues ya no hablemos de los empresarios, de los nobles en ese entonces, este, pues mantenían como una estabilidad económica loable Claro. que les permitía poder contender en las elecciones de manera independiente, ¿no? Tenían estudios, y yo creo que eso era algo, bueno, pues yo creo que yo siempre he dicho que no, nunca, en nuestro estado, en nuestro municipio, y qué decir de nuestro país, pues la igualdad es la que debe de Regir. predominar, ¿no? Debe de regir, o sea, las mismas condiciones para todos, Claro. ¿no? O sea, sin importar que no tengas una buena economía o teniendo una buena economía, pues no pasa nada, ¿no? Pero siempre y Claro. cuando la igualdad sea la que predomine en ese sentido. Podríamos decir que en conclusión, en este apartado, antes de pasar a la siguiente pregunta, es más innovador aún, y esto no lo saben las personas, los partidos políticos que el propio uso de las candidaturas independientes, porque los partidos políticos, no me dejes mentir, Max, tengo en mi mente, o si no, luego lo buscamos y lo damos a conocer cuando publicamos Adelante. este video. En la Tengo próxima. entendido, ajá, pero tengo entendido que nacieron a raíz de la Constitución del 17, ¿no? Creo que sí, ¿no? O sea, o Sí, bueno, en el siglo XX, pero entonces las candidaturas independientes son cuestiones innovadoras, pero actuales, pero claro. en su momento, podríamos O sea, decir han que existido. exactamente, en su momento fueron como que, perdón, ahorita es el boom, pero en su momento también los partidos políticos fueron el boom. Sí, claro. Mira, déjame decirte que en los últimos años las candidaturas independientes, como ya te lo decía, se han vuelto muy novedosas, ¿no? Claro, Sin embargo, en lo personal, desde un punto de vista personal, creo que es un poco más complicado para los candidatos independientes claro, tienes el no formar parte de una plataforma política como es en este caso los partidos políticos, ¿no? Porque el Instituto Nacional Electoral, para que puedas ser candidato independiente, te pide una serie de requisitos que a veces no se pueden reunir. Ajá. se complica uno en ese sentido, cosa que en un instituto político no es así. En un instituto político tú te sometes a un proceso de selección de candidaturas y si tú eres el perfil adecuado para,
representar esa candidatura, pues te la dan, No, ¿no? claro, claro. Porque ya tiene una plataforma política muy bien establecida ese partido político, cosa que en una candidatura común no. Tú Claro. tienes que cumplir ciertos requisitos. Creo que uno de ellos es, si no mal, si no me equivoco, uno de ellos es el conseguir cierto número de firmas, ¿no? Entonces, en ese sentido, en un partido político, pues lógicamente no, porque pues existe una plataforma política amplia, No, sí. ¿no? Y más, pues por los partidos nacionales, ¿no? Sí, sí, sí. No, sí, En ese sentido. absolutamente, absolutamente tienes toda la razón, porque nosotros nos vamos de manera primera, podría yo decir, como que las candidaturas independientes son lo máximo. Y es cierto, es un avance del derecho, porque como bien dice la Constitución en su artículo primero de derechos humanos, son cuestiones progresivas que vamos vemos una cuestión jurídica, una norma, no sé, alguna cuestión que esté en la Constitución o que esté en convenios internacionales, interamericanos, y al paso del tiempo, pues vemos que se va renovando todas estas cuestiones tan importantes que son pues para todos los seres humanos, porque pues todos gozamos, como tú dices, de aspectos tan importantes como es la igualdad o como actualmente lo que se pelea por parte del movimiento feminista o por parte de diversos movimientos, que es la equidad, porque pues se debe de tomar en cuenta, así como dice una máxima del derecho fiscal, igual a los iguales y desigual a los desiguales. Pero Vale. bueno, pasando a la siguiente pregunta, ¿tú crees que podemos adecuar el sistema jurídico parlamentario mexicano tomando en cuenta derecho comparado o las mismas necesidades del derecho mexicano se tienen que tomar en cuenta? Haz de cuenta, no tomando en cuenta el derecho comparado. Antes de que me respondas, nada más quiero precisar una cuestión bien importante. Eh, Se debe tomar en cuenta la convencionalidad por parte de derechos humanos, pero así como platicamos hace ratito, que para la práctica o para aspectos que la soberanía vale más que la convencionalidad, porque pues igual la Convención Americana de Derechos Humanos dice que los estados tienen, o sea, no lo dice explícitamente, pero se da a entender inclusive en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, que los estados, en razón de su soberanía, tienen las facultades de acuerdo a su población de determinar qué tipo de estado va a tener de acuerdo al derecho parlamentario, de acuerdo al derecho electoral. Por ejemplo, la Corte Interamericana no puede decir que México sea un estado como el colombiano, que es un estado centralista. No, eso es una cuestión meramente soberana, donde el Estado mexicano, de acuerdo a su cultura, de acuerdo a que cada estado es diferente y que se debe de tener autonomía propia, tenemos un federalismo en México. Entonces, ¿cómo ves todas estas cuestiones? ¿Es necesario tomar el derecho comparado para el derecho electoral o debemos de aislarnos como mexicanos y como que responder de acuerdo a nuestras propias necesidades? ¿Cómo ves tú, mi querido Max? Sí, es muy importante el derecho comparado, el derecho parlamentario comparado. ¿Sabes por qué? Sí, Porque como en todo sistema jurídico, a veces existen eh, pequeños fallos claro, internamente en el sistema que a nosotros nos obliga a voltear a ver, ¿no? Voltear a ver a otros estados, a otras naciones, claro. recoger algunas normas de esos estados, algunos órganos, algunas figuras jurídicas, pues para el mismo efecto, para poder mejorar esas fallas que existen en un sistema Normativo. parlamentario, ¿no? Claro. En ese sentido, sí, es importante el derecho comparado. Como tú bien sabes, Estados Unidos también tiene un derecho parlamentario bicameral, ¿no? Que es en este caso la Cámara Alta y la Cámara Baja, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, ¿no? Entonces, es importante voltear a ver a otras naciones, a otros países, pues a efecto de mejorar día con día
nuestro sistema parlamentario, ¿no? No, ¿No? sí, concuerdo totalmente contigo porque un gran jurista explicaba que se debe de tomar en cuenta el pensamiento internacional y ver si es compatible con el pensamiento del país, pero en el aspecto de derechos humanos, ahí sí, yo creo que se debe de respetar, de acuerdo al pronunciamiento de nuestra Suprema Corte, pues la convencionalidad, que es muy importante, porque pues el aspecto electoral atiende a un llamado soberano de la soberanía del país y atiende también a los derechos político-electorales, que son derechos humanos reconocidos en nuestra Constitución y también en los convenios internacionales interamericanos, pero sí, es como que un juego de soberanía y de tomar en cuenta convenios internacionales, pero sí, concuerdo totalmente contigo porque pues no podemos cerrarnos al pensamiento internacional que es tan importante Claro, pues, para la nación, porque pues como vuelvo a citar a la Constitución de que se tiene un principio pro persona y se tiene una interpretación conforme, de que las normas que más sean benéficas a la persona se van a tomar en cuenta y se va a hacer una interpretación conforme a la Carta Magna y conforme a los convenios internacionales, que de hecho para cerrar el presente video, de hecho, la quinta pregunta es respecto de derecho convencional, te lo voy a platicar. Fíjate que está bien curioso el tema de control de convencionalidad y todas estas cuestiones convencionales, porque el doctor Miguel Carbonell, un gran constitucionalista en materia también de derechos humanos, tuvo una entrevista con el presidente, el ministro, el doctor Arturo Saldívar Lelo de la Rea, donde el ministro expresa que ahora la Constitución, pues si no se tienen en cuenta en nuestra Constitución mexicana todo este cúmulo de derechos humanos, por ejemplo, algún derecho humano que no esté consagrado en esta Constitución, ahora debemos de entender a los tratados, convenios internacionales interamericanos en materia de derechos humanos, pues recordemos que la Constitución es parte, así como los convenios son cuerpos normativos donde se insertan estas prerrogativas inherentes al ser humano. Todo esto, el doctor Arturo Saldívar manifiesta que los convenios internacionales son la Constitución mexicana extendida, si podríamos decir, burdamente, pero es como los derechos humanos que todas las personas, todos los mexicanos tenemos, pero ahora de una manera extendida. Y ahora bien, lo que yo te quería, más que preguntar, tu opinión, ¿cómo ves el apartado, mi querido Max, referente al derecho parlamentario, tomando en cuenta el convencionalismo? ¿Nos podrías platicar un poco acerca de ello? perfecto. El legislador a la hora de realizar sus actividades parlamentarias, legislativas, en este caso de un tema trascendental como son los tratados internacionales y más tratándose de derechos humanos, y como tú bien lo mencionas, que ahora ya tenemos una nueva figura jurídica que es el bloque constitucional, Claro, conformado por fuente internacional, fuente nacional e interpretación. En su caso, claro, claro. tratados internacionales, constitución política de los Estados Unidos mexicanos y jurisprudencia. Yo creo que el legislador debe de ser muy cuidadoso a la hora de debatir estos temas, ¿no? Claro. Yo creo que sí el legislador en ese sentido debe de respetar materialmente lo establecido en los tratados internacionales. Debe de ser muy cuidadoso, ¿no? En ese sentido de no darle una connotación distinta o diferente a lo que eh, el, el tratado internacional eh, de manera clara nos quiere expresar, ¿no? Claro. Yo, yo lo veo desde ese punto desde ese punto de vista. Comparto totalmente lo que tú manifiestas, porque es súper importante esta rama del derecho parlamentario, que por ello es en razón del presente video, del presente conversatorio, porque recordemos que, y con esto cierro el video, el derecho va en constante evolución y pues antes no teníamos
esta cuestión de convencionalidad. Entonces, como yo te he platicado en múltiples ocasiones, compañero, que los grandes juristas no tenían presente, o bueno, sí lo tenían presente, que estas cuestiones de convencionalidad de tratados internacionales llegaran a este punto actualmente. Entonces, en un futuro, no me sorprendería personalmente que se innovaran nuevas cuestiones del derecho y que, por ejemplo, no sé, alguna constitución de algún estado ahora sea no vinculante por cuestiones de soberanía, pero sí la podamos tomar en cuenta como derecho comparado. Claro. Sí, sí, concuerdo y comparto contigo la idea, estimado Javier. Yo creo que los legisladores en nuestra actualidad, eh, independientemente de tener un reglamento interno que indique cuáles son las funciones y las obligaciones de los legisladores, en este caso los senadores o los diputados, más que eso, más que seguir una normativa rígida, debe de tener muy claro cuál es la problemática que existe en nuestra nación, en nuestro estado o en nuestro municipio, ¿no? Porque es en base a eso, en base a las situaciones políticas sociales, como va a legislar, vaya, es en base a eso como va a crear las normas, como va a crear lo que nos rige en este Estado de Derecho, ¿no? Que son las normas. En ese sentido, yo soy muy claro en eso. Hay que ser muy conscientes de cuál es la situación actual eh, eh, o la realidad actual en la que está transitando nuestro tejido social. Y llegando a este punto, compañero, agradezco de verdad todas las aportaciones que has brindado a lo largo de este conversatorio, porque pues es muy importante tener en cuenta una visión como la tuya, que has tenido múltiples experiencias en el plano temático del derecho parlamentario. Estamos ahí en lo que yo pueda apoyarte en la medida de mis posibilidades, con mucho gusto, amigo Javier. Sabes que yo soy una persona muy abierta en ese sentido para poder dialogar, para poder inclusive, debatir, discutir diversas ideas que atañen a nuestro entorno social, ¿no? Y habiendo llegado a la parte final de este video, no me queda más que agradecerte, mi querido Max, el tiempo prestado y el tiempo que agendaste para poder tenerte en el primer conversatorio, te puedo mencionar. Es el primer conversatorio de la música del derecho y pues esperando que próximamente hayan más videos contigo. Agradezco enormemente tu participación. Estamos en comunicación. Esto fue La Música del Derecho en razón del tema derecho parlamentario. Muchas gracias.